Gloria a Dios. Es broma, bro. Usted me entiende, ¿verdad? Usted sabe que yo bromeo muchas veces. Quiero que abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 18. Ya tenemos Mateo capítulo 13, versículo 18, explicando la parábola del sembrador. Dice allí, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Cuántos quieren ser esta tierra? Es bueno. Jesús explica la parábola del sembrador. No leemos la parábola porque tenemos ya la explicación. Y la parábola de Jesús era acerca del sembrador que sale a sembrar. Y entonces cae uno en el camino y dice el ave arrebata, come. Y luego cae en pedregales, crece pero no tiene raíz. Luego cae entre espinos, crece, pero los espinos le agobian. Y luego cae en buena tierra. 4 clases de tierras. 4 clases de personas. 4 clases de corazones. El corazón es la tierra. Y la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no solo la de la salvación. Porque acá dice la palabra del reino. La semilla es la palabra del reino. ¿Cuál es la palabra del reino? ¿Cuál es la palabra del reino? Que Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Dijo. Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Mas si yo echo por el dedo de Jehová a los demonios, le dijo a los fariseos, entonces el reino de Dios ha llegado. Entonces las palabras del reino son las palabras de Jesús. Las palabras del reino son las palabras que enseñó Jesús. Las palabras del reino son las palabras que nosotros podemos estudiar de la vida y obra de Jesús y lo que nosotros podemos aprender y enseñar de la palabra del reino. Amén. Entonces la palabra del reino no es solamente la palabra de la fe, de la salvación y del arrepentimiento para los pecados. Porque si no sería fruto para salvación. Acá dice fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces no es solamente salvo y ya está. Aquel que es buena tierra se salva. No. La palabra del reino. Todos los domingos en este lugar y todos los sábados en este lugar se predica palabra del reino. De eso predicamos. Cuando se predican los grupos de crecimiento, ¿de qué se predica? Se predica de filosofía, de política. ¿De qué se predica? Se predica de la Biblia, se predica de la palabra del reino. ¿No es cierto? Entonces, si entendemos esta parte
que la palabra del reino no es una palabra de la salvación y el perdón de pecados, sino es toda la palabra que nosotros podemos estudiar. Cuando la gente viene acá, el discipulado hace unas horas terminó el discipulado básico. Y el discipulado número 3 que se suele desarrollar son palabras del reino que nos hacen crecer, que nos hacen madurar espiritualmente. Pero acá encontramos 4 clases de tierra, 4 clases de lugares en donde cae la palabra del reino. Y podemos decir en donde cae la predicación, en donde cae el estudio bíblico, en donde cae una predicación de reunión casera, en donde cae una palabra que se predica de aquí, en donde cae una palabra que escuchamos en la televisión, en la radio, en donde cae. Una es la tierra cuando viene el malo y la arrebata. ¿Qué clase de tierra es esa? Es una tierra que no entiende. Es una tierra que no entiende lo que escucha. Es esa tierra que sale de la iglesia. ¿Y de qué predicó el pastor? No sé. No entiende. Es esa tierra que no entiende lo que escuchó. No entiende. Uno explica de la mejor manera posible, pero no entiende. Eso fue lo que dijo. Sí, vos no escuchaste que eso fue lo que dijo. Dijo que si eso pasa, esto y esto. En serio, la verdad que no entendí. A lo mejor no presté atención. No entiende. Esa palabra que cae en esa tierra que no entiende no va a dar fruto. Porque lo que transforma nuestra conducta es lo que nosotros conocemos, entendemos y hacemos. La palabra cae en ese corazón y ese corazón no da fruto. La palabra, podemos predicarles a esa clase de corazones, podemos predicarles los mejores sermones. Podemos predicarle a ese corazón de la mejor manera posible. Podemos predicarle a ese sermón y traerle, levantarle de la tumba a este tremendo evangelista, ¿verdad? Y Ávila. Otros. O traer otros que están en vida, que ganaron miles de almas para Cristo. Pero ese corazón, que es una tierra que no entiende, la semilla queda ahí. Pero queda hasta que el malo viene. El malo arrebata tan fácil esa semilla que ni siquiera entró. Tan fácil. Es tan fácil perder el enfoque para esa clase de persona, para esa clase de corazón. Él sale de la iglesia con una palabra y dice, la verdad que medio me entró esa palabra, pero estoy... Y allá en la esquina alguien le dice, nuestros derechos tenemos que reclamar y esto y lo otro, y se fue, la palabra se borró. El malo vino y se lo arrebató. Ya no está esa palabra, se fue, se borró esa palabra. Estábamos predicando de dejar nuestros derechos a los pies de Cristo y que Cristo pueda darnos los suyos, renunciar a todo lo que nosotros somos, sufrir penalidades por Cristo. ¿No decía esa palabra? Dice sufrir penalidades por Cristo. Qué tremenda palabra. Sufrir penalidades por Cristo. Y se acuerda de la palabra. Dice, tengo que sufrir penalidades por Cristo. Y el otro le dice, ¿qué es penalidades por Cristo? ¿Cómo va a sufrir penalidad? No sé, vamos a jugar penal, no sé. Partido. No entiende la palabra. Y como no entiende la palabra, se va a la esquina y le dice, no entiende viro. Vos te lavan el cerebro, ahí viro. No es ese viro, vos tenés que decir esto. Es verdad. Se fue la palabra. Opa. Predicamos del amor al prójimo. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén, dice. Tenemos que amarle porque Cristo nos amó a nosotros. Amén. Y damos una extensa explicación de cómo amar al prójimo. Y cuando salimos preguntamos ahí, ¿cómo amar al prójimo? No sé, ya, y Juan anda a avisar. Y ya, pótala ahí, Juan, anda a avisar. No entendió la palabra. No entendió cómo va a ser la palabra. No entendió cómo va a aplicar a su vida la palabra. Y entonces se va, piensa en su casa,
Y dice, no, yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana, porque más viejo se dejeina, no. ¿Cuánto trabajé para ganar este dinero? No voy a darle tan gratis a nadie. No, va a poner, va a poner. No entendió la palabra. Porque no entiende, no puede aplicar y el malo la arrebata fácilmente. El segundo grupo de personas es el grupo emocional. Es el grupo emocionalista. Es el grupo que se guía por los sentimientos y las emociones. El que fue sembrado en pedregales. El que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y al venir, dice, la aflicción, la persecución por causa de la palabra tropieza. Es la persona que se emociona con la palabra. Es la persona que le gusta escuchar esos arrebatos. Ay, Dios mío, arrebato esa palabra. A PPN más, no covéis más una cuadra. A arrebato, tomo, abre. Y que no sabe o tomar la palabra, pero cuando hoy mueve, no cambia su vida. Se emociona. Y si no hay emoción, no hay Espíritu Santo, dice. No hay palabra. ¿Y Dios te habló hoy? No, no me habló. ¿Y por qué? Pues no hay equipo, se quemó la consola. Hay emoción. El cristiano emocional nos sirve para producir otros discípulos. Porque el cristiano emocional se guía por las emociones y sentimientos. Y cuando se guía por los sentimientos, al venir la aflicción por causa de la palabra, como dice aquí, cae él luego primero. Amba decir con hasta discípulo. Él luego primero cae en la aflicción. ¿Y cómo le va a aconsejar a sus discípulos si él cayó primero? No puede. El discípulo está pilaí, está caigüe porque le salió mal el trabajo, le esto, lo otro. Y le mira a su discipulador y hace rato él cayó. Él cayó primero. Iba ahí la crisis en Ciudad del Este. Cayó hace rato, él cayó emocionalmente, anímicamente, él cayó. El discípulo emocional, no es ni siquiera un discípulo aún, es un creyente en la palabra. Oye la palabra. Agarra la palabra con gozo. Esa clase de tierra, esa clase de corazón, lo que le gusta es, Dios te va a prosperar. Le encanta que Dios le prospere. Le encanta que te diga, Dios tiene cosas grandes para ti. Pero no le gusta que le diga, Dios quiere que deje tu pecado. Dios quiere que sea obediente. Eso no le gusta. Porque lo que le gusta es lo que le emociona. Y la emoción es parte de nuestro ser y lo necesitamos. Pero la palabra necesita más que emoción para arraigarse. Así que el creyente que se guía por eso tiene que someter sus emociones a la decisión y la voluntad de Cristo para que la palabra que escuche pueda producir. El discípulo o el creyente emocional no sirve para poder estar permanentemente en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando le mira mal la gente, a ella y poshuma. Cuando se picha con alguien, él arrebata con todo. Cuando no le gusta lo que está pasando en la iglesia, él empieza a hablar mal de la iglesia. Emocional. Y no te tiene que gustar todo lo que pase en la vida. ¿Acaso te va a gustar todo lo que pase en tu casa? ¿Acaso te va a gustar todo lo que pase con tu papá, tu mamá, con tu hermano, con tu hermana? Algunas cosas no te van a gustar, pero es tu familia, es la familia, es tu casa, es la casa de tu papá, de tu mamá. Pero el emocional se encierra, se deprime, se picha y ya no quiere seguir. Cristo Jesús le dijo a Dios el Padre que era difícil esa copa, pero que si era la voluntad del Padre, Él la tenía que pasar.
Imagínense si tenía que rechinar ahí como un hijo malcriado. Dice, yo no vine a la tierra para eso, yo no vine a la tierra para morir así. Yo voy a morir, pero que no me peguen, que no me escupan y que no me rajen la barba. Jesús dijo, hágame todo lo que el Padre dijo que me van a hacer. Le escupieron, le rajaron la barba, le golpearon, le hicieron de todo y le colgaron y le mataron. Él resucitó al tercer día y por eso es el vencedor. Él nos enseñó a no ser solamente emocionales. ¿Qué le dijo a Pedro cuando Pedro dijo, Señor, contigo hasta la muerte? Yo, voy a morir por vos. Dijo, Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Le dio un sac, ¿verdad? No vaya más a reaccionar emocionalmente, porque esas emociones te pueden costar caro. Porque las emociones no nos sostienen. Lo que nos sostiene es cimentarnos la palabra, decidir obedecer, aunque te duela y aunque me duela y aunque me está sacando lágrimas, obedecer la palabra. Yo obedezco la palabra porque yo sé que en la obediencia está mi bendición. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. El tercer grupo de personas, la tercera tierra, es aquella persona terrenal. Terrenal. Dice el versículo 22, el sembrado entre espinos, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y hace fructuosa. Este estaba cerca, oyó la palabra, entendió la palabra, empezó a caminar en la palabra, pero cuando puso en una balanza las prioridades, dijo, no. Mi dinero es más importante. Cuando puso en una balanza servir a Dios, obedecer a Dios, y el otro está el trabajo y está el dinero, no. Lastimosamente me pesa más el trabajo y el dinero. Así que a la iglesia cuando yo tenga tiempo. Así que a la iglesia y obedecer a Cristo cuando pueda. Todavía no puedo, pastor. Estoy trabajando mucho, todavía no puedo. Y espero que Dios no te haga poder para quitarte el trabajo y ahí puedas. Yo creo en un Dios que bendice, pero lastimosamente mucha gente la bendición la aparta de Dios. Piden el trabajo y cuando tienen trabajo no vienen a la iglesia. Piden la bendición del Señor y cuando Dios le bendice ya no se acuerdan de Dios. Lloran para que Dios le pueda sanar las heridas del corazón y pueda restaurar la familia. Y cuando eso pasa ya no viene más a la iglesia. Ya no busca a Dios. Y no digo que venir a la iglesia sea la solución. Digo que buscar a Dios te va a traer a la iglesia. Buscar a Dios toda la semana y el resultado va a ser querer venir a la iglesia un sábado, un domingo. Querer venir a Dios. Pero el interés terrenal, el ojo de esa persona, de esa tierra, de ese corazón está en la tierra. Y si está en la tierra no produce la semilla. Hermosa palabra de bendición, de prosperidad, de abundancia, de amor, de dominio propio, de dones del Espíritu, de sanidad del Espíritu. Hermosa palabra. Pero ¿sabe por qué no produce? Porque nuestros ojos están en lo terrenal. Nuestros ojos están en lo terrenal y Jesús lo puso así, de esa forma. Dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan y hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El peligro del cristiano que mira demasiado lo terrenal, y no estoy hablando de uno que no conoce a Cristo, estoy hablando de uno que conoce a Cristo, que sigue el camino a Cristo, que va a venir en el discipulado, que estará en la iglesia, que a lo mejor ofrenda y diezma, pero no produce la palabra, no produce la palabra. Y cuando la palabra produce en nosotros, producirá cambio.
La palabra tiene que producir fruto en mi vida y tiene que cambiar mi vida para bien, para esa palabra. Si yo recibo una palabra de sanidad, yo tengo que transmitir sanidad. Si yo recibo una palabra de bendición, esa bendición se tiene que hacer carne en mi vida y yo tengo que ser bendición para otros. Pero no produzco en esa palabra, en esa semilla, porque no la recibo o porque la recibo y miro al terreno de al lado, la recibo y miro a lo terrenal, a lo mundano. Intereses terrenales. Y la cuarta tierra ya es fácil, porque dice, recibe la palabra, lo sembrado en la tierra buena, entiende, oye, entiende la palabra, da fruto y produce al 100 por 1, 160 y 130 por 1. Esa tierra tenemos que ser, la tierra buena. La tierra buena oye la palabra. Porque ya me ves en duina ya. La palabra del reino. La palabra de Dios. Tiene que encarnarse en nosotros y tenemos que cumplir la palabra para poder producir la palabra, para que eso produzca al 100, al 60 y al 30. Es decir, que de acuerdo a nuestra disposición y a nuestra capacidad y a nuestra voluntad, produciremos. A nuestro grado de terreno produciremos. El terreno que es grande producirá al 100. El terreno que es más pequeño producirá al 30, al 60. Pero sí o sí vamos a producir y vamos a llevar frutos si es que somos buena tierra. El que es buena tierra va a producir. No existe la no tierra. Todos somos una tierra. No existe el que no recibió nunca la palabra. Aquí entre nosotros. Hay gente que nunca recibió la palabra. Sí, hay gente que no recibió nunca la palabra. Gente, etnias que nunca recibieron la Biblia, que nunca escuchó de que Jesús murió en la cruz. Pero en Paraguay, y no lo digo yo, son estadísticas de evangelismo, en Paraguay el 99% fue evangelizado con el Evangelio de Jesucristo. Tremendo. Pero en contrapartida, hay un 96,4% que profesan ser católico apostólico romano, que no creen lo que nosotros creemos, que Jesús vino a darnos el camino, la verdad y la vida, solo Él, que creen que pueden llegar al cielo a través de María, que pueden llegar al cielo a través de Santo Tomás y a través de San Antonio. Eso sí, ¿verdad? San Antonio, ¿verdad? Pues yo me llamo Antonio. No, Dios nomás. Santo Tomás, santo, ¿verdad? Y creo que a pesar de que todos han alcanzado a escuchar que solo Jesús salva, en Paraguay habemos unos pocos, a 2 a 3%, a lo mucho, que seguimos a aquel que es el único que salva, que es Jesús. Entonces, la buena tierra es aquella que produce fruto. ¿Qué tierra eres? ¿Es una tierra que no entiende? ¿Eres una tierra emocional que te gusta emocionarte con la palabra? Y, pastor, ya de rape allí más pastor. Ya de trozalle más pastor. Hay gusto y uno predica y la prosperidad. Dios te va a dar un auto. Hablan de hijos, si Dios me dice, le voy a decir, pero si Dios no me dice, no te voy a decir. Y no, Dios te voy a decir también, ¿verdad? Y eso es lo que mucho más hay, hermano. ¿Cómo se llenaría la iglesia? Fácil, ¿verdad? Vamos a hacer una campaña acá. Vamos a decir noche de bendición. Y vamos a utilizar un cliché muy a menudo utilizado. De bendición sobrenatural. Y vamos a ponerle el apóstol, profeta Antonio Irala. Aleluya, ¿verdad?
Opa, te de Italia. Venga a recibir la bendición para el año. Te va a llenar. Emocionales. Sensaciones que terminan. Jaubei, ella por la culto maravilloso allá. Jaubei ya por llegar otro, porque Opama la emoción. Allá. Entonces ahora vamos a hacer en marzo, entramos a una nueva dimensión. Ya, cambiamos la tela ya porque tenemos que seguir emocionándole a la gente. Me están captando lo que quiero decir, ¿verdad? Y así nos mantenemos. El cristiano emocionado, ya, power, vamos todos ahí, ¿por qué ahí parece que se mueve el Espíritu Santo? El Espíritu Santo muchas veces lo ocurre allá, sino que muchas veces la gente la anda en Guayambá. Cierto, yo estuve así. Estuve con un hermano, me dijo, si hay tío y paiteme pastor, dice. Vaya, si hay tío y paiteme pastor. Oye, muy hoy se ocupó de ella, hacemos zangadillas, si hay tío y paiteme. ¿En serio? Espíritu Santo va a decir, no, oye, muy se ocupó de ella, hacemos zangadillas, si hay tío y paiteme. ¿Verdad? Entonces el otro ve que se cae, no, ¿sabe ese bajo vaya? O esa guaya, tremendo joa. Doy cuaila más esa joa. Y detrás de eso tenemos gente corriendo. Y es al revés hoy en día. En vez de que se cumpla lo que dijo Jesús, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ahora los que creen en su nombre van corriendo detrás de esas señales. Y es al revés. Los que creen en su nombre le tienen que seguir las señales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿para qué buscar ese lado? Es porque no estamos madurando. Si somos una tierra terrenal, si somos una tierra solamente mirando en eso, nos perdemos, hermano. Nos perdemos en el afán de la vida, en las riquezas, en el amor al dinero. En esas cosas nos vamos a perder. Nos vamos a perder que queremos más trabajo, que queremos más dinero, que queremos más esto, más lo otro, y nunca va a ser suficiente, hermano. Si no estudien la vida de los ricos y millonarios del mundo, nunca es suficiente, hermano. El ser humano es un ser insaciable de poder y de riqueza. Solamente se sacia el alma del ser humano al conocer a su Creador y tener una relación personal con Él. Fuera de eso es insaciable. Y vamos a buscar más. Vas a tener una casa y vas a querer dos. Vas a tener dos casas y querer tres. Es como el monopolio, ¿verdad? Hace poco aprendí a jugar el monopolio. ¿Quién conoce el jueguito del monopolio? Monopoly. Aprendí a jugar y tener que comprar una casa, dos casas, y cuando tengo 4 casas ahí puedo tener un hotel, y cuando tengo un hotel... Así me quedó la cabeza de cuando Héctor me ganó todito. Ese de andar comprando. Sí, tuve que hipotecar todo para poder salir. Él sabe que ella quería orar por él. Padre, en el nombre de Jesús profetizo. Un hotel. Pero esa es la realidad de la vida. La gente es insaciable. Tiene un auto, quiere 2. Tiene 3 autos, quiere un avión. Y tiene un avión, quiere un yate. Tiene un yate, quiere una isla. Tiene una isla, quiere... Las estrellas de Hollywood están peleando por islas. Quieren islas. Imagínense. No le basta con tener 5,000 metros cuadrados de una mansión. No, quiere una isla para él. Imagínense hasta qué punto llega el hombre a ser insaciable. Porque no tiene un encuentro personal y una relación con su Creador. Por eso cada cristiano tiene que tener una relación con el Creador, con su Dios, con el Espíritu Santo. Tenemos que tener, porque si no somos cristianos que miramos a lo terrenal. Entonces le decimos, Señor, dame una moto, dame un auto, dame. Y somos puro ovejas, dame. Puro ovejas somos. Nunca llegamos a ser soldados de Jesucristo. ¿Cómo vamos a llegar a ser soldados si no pasamos de la oveja? Dame, ¿verdad? Y siempre estamos en esa situación.
Porque nunca Dios nos puede enviar a la guerra si nosotros estamos solamente pidiendo, porque nuestro ojo está en lo terrenal. Queremos. Y no es malo querer, hermano. Solamente que tenemos que aprender a ser contentados con lo que tenemos y a glorificar a Dios. Y como dice Tesalonicenses, a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios el Padre. Así que cristianos que miran lo terrenal no produce fruto. Pero el cristiano que mira lo espiritual, que pone su ojo arriba y que hace tesoro en el cielo, oye la palabra, la entiende, la aplica a su vida, eso quiere decir obedece, y entonces produce. Amén. Esa tierra tú y yo tenemos que ser obedientes a la palabra del reino, obedientes a esta palabra. Cuando tú y yo seamos obedientes a esta palabra, yo estoy más que seguro de que cuanto más obediencia tengamos, más bendición en el camino habrá. Amén. Más bendición. No nos preocupemos por las bendiciones, preocupémonos por la obediencia a la palabra, ¿sí? Yo quiero desafiarle en esta noche. Yo quiero pedirle a Luana, hay una canción que quiero cantar para ir terminando. Solamente, gloria a Dios. Es una broma. Usted me entiende, ¿verdad? Usted sabe que yo bromeo, ¿no? Muchas veces. Quiero que abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 18. Ya tenemos Mateo capítulo 13, versículo 18, explicando la parábola del sembrador. Dice allí, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Cuántos quieren ser esta tierra? Es bueno. Jesús explica la parábola del sembrador. No leemos la parábola porque tenemos ya la explicación. Y la parábola de Jesús era acerca del sembrador que sale a sembrar. Y entonces cae uno en el camino y dice el ave arrebata, come. Y luego cae en pedregales, crece pero no tiene raíz. Luego cae entre espinos, crece pero los espinos le agobian. Y luego cae en buena tierra. 4 clases de tierras, 4 clases de personas, 4 clases de corazones. El corazón es la tierra y la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no solo la de la salvación, porque acá dice la palabra del reino. La semilla es la palabra del reino. ¿Cuál es la palabra del reino? ¿Cuál es la palabra del reino? Que Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Dijo.
Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Mas si yo echo por el dedo de Jehová los demonios, le dijo a los fariseos, entonces el reino de Dios ha llegado. Entonces las palabras del reino son las palabras de Jesús. Las palabras del reino son las palabras que enseñó Jesús. Las palabras del reino son las palabras que nosotros podemos estudiar de la vida y obra de Jesús y lo que nosotros podemos aprender y enseñar de la palabra del reino. Amén. Entonces la palabra del reino no es solamente la palabra de la fe, de la salvación y del arrepentimiento para los pecados, porque si no sería fruto para salvación. Acá dice fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces no es solamente salvo y ya está. Aquel que es buena tierra se salva. No. La palabra del reino. Todos los domingos en este lugar y todos los sábados en este lugar se predica palabra del reino. De eso predicamos. Cuando se predican los grupos de crecimiento, ¿de qué se predica? Se predica de filosofía, de política. ¿De qué se predica? Se predica de la Biblia, se predica de la palabra del reino. ¿No es cierto? Entonces, si entendemos esta parte, que la palabra del reino no es una palabra de la salvación y del perdón de pecados, sino es toda la palabra que nosotros podemos estudiar. Cuando la gente viene acá, el discipulado hace unas horas terminó el discipulado básico. Y el discipulado número 3 que se suele desarrollar son palabras del reino que nos hacen crecer, que nos hacen madurar espiritualmente. Pero acá encontramos 4 clases de tierra, 4 clases de lugares en donde cae la palabra del reino. Y podemos decir en donde cae la predicación, en donde cae el estudio bíblico, en donde cae una predicación de reunión casera, en donde cae una palabra que se predica de aquí, en donde cae una palabra que escuchamos en la televisión, en la radio, en donde cae. Una es la tierra cuando viene el malo y la arrebata. ¿Qué clase de tierra es esa? Es una tierra que no entiende. Es una tierra que no entiende lo que escucha. Es esa tierra que sale de la iglesia. ¿Y de qué predicó el pastor? No sé. No entiende. Es esa tierra que no entiende lo que escuchó. No entiende. Uno explica de la mejor manera posible, pero no entiende. Eso fue lo que dijo. Sí, vos no escuchaste que eso fue lo que dijo. Dijo que si eso pasa, esto y esto. En serio, la verdad que no entendí. A lo mejor no presté atención. No entiende. Esa palabra que cae en esa tierra que no entiende no va a dar fruto. Porque lo que transforma nuestra conducta es lo que nosotros conocemos, entendemos y hacemos. La palabra cae en ese corazón y ese corazón no da fruto. La palabra, podemos predicarles a esa clase de corazones, podemos predicarles los mejores sermones. Podemos predicarle a ese corazón de la mejor manera posible. Podemos predicarle a ese sermón y traerle, levantarle de la tumba a este tremendo evangelista, ¿verdad? Y Ávila. Otros. O traer otros que están en vida, que ganaron miles de almas para Cristo. Pero ese corazón, que es una tierra que no entiende, la semilla queda ahí. Pero queda hasta que el malo viene. El malo arrebata tan fácil esa semilla que ni siquiera entró. Tan fácil. Es tan fácil perder el enfoque para esa clase de persona, para esa clase de corazón. Él sale de la iglesia con una palabra y dice, la verdad que medio me entró esa palabra, pero estoy... Y allá en la esquina alguien le dice, nuestros derechos tenemos que reclamar y esto y lo otro, y se fue, la palabra se borró. El malo vino y se lo arrebató. Ya no está esa palabra, se fue, se borró esa palabra. Estábamos predicando de dejar nuestros derechos a los pies de Cristo y que Cristo pueda darnos los suyos, renunciar a todo lo que nosotros somos, sufrir penalidades por Cristo. Entonces esa palabra dice,
Sufrir penalidades por Cristo. Qué tremenda palabra. Sufrir penalidades por Cristo. Y se acuerda de la palabra. Dice, tengo que sufrir penalidades por Cristo. Y el otro le dice, ¿qué es penalidades por Cristo? ¿Cómo va a sufrir penalidad? No sé, vamos a jugar penal, no sé. Partido. No entiende la palabra. Y como no entiende la palabra, se va a la esquina y le dice, aniende viro. Vos te lavan el cerebro, ahí viro. No es ese viro, vos tenés que ser.